Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marianela. Vamos a estar dando el tercer teórico de René Caes. Vamos a hablar de los tres tipos de violencia que habíamos quedado en el teórico anterior, que son la violencia anticipatoria, la violencia destructiva y la violencia simbólica. La violencia anticipatoria es la violencia que origina, es la violencia del origen que habíamos hablado, que no es el tipo de violencia justamente destructiva, no es la que golpea, es la violencia que origina al sujeto, ¿sí? Se le llama violencia por la manipulación que se tiene por sobre el sujeto bebé y por el grado de poder que se tiene por sobre su vulnerabilidad, ¿sí? Pero es una violencia que es necesaria, que anticipa a ese sujeto y que lo origina. Dentro de este tipo de violencia anticipatoria nos vamos a encontrar con dos tipos de violencia. En realidad es la violencia de origen, que se divide en violencia anticipatoria y en violencia de la muerte de los orígenes. Eso lo vamos a profundizar más adelante. La segunda violencia que vamos a observar es la violencia destructiva, que es justamente la que destruye, y la violencia simbólica, que es la que simboliza. Es decir, cuando nosotros podemos simbolizar la primera violencia, que es la originaria, o incluso la violencia que sí es violenta, la podemos simbolizar, la podemos poner en palabra y significar, seguramente vamos a tener esa violencia necesaria que es la simbólica. Caes, para hablar de esto, va a dar el ejemplo de un caso que tiene que ver con una institución, de un centro de día, en donde él era analista de un grupo, del grupo de los que cuidaban y de enfermeros, enfermeros y cuidadores, de los que estaban haciendo las pasantías también. Entonces todos, primero una vez por semana, después quincenal y después mensual, se encontraban en ese grupo para hacer terapia de grupo, para llevar a cabo esa institución. Les sugiero que lean ese caso, que se da desde la página 63 hasta la 67. Él va a relatar todo su caso, y en base a eso es que él va a ir ejemplificando las tres formas de violencia. Una vez leído eso, nos vamos a introducir en la violencia del origen. Como bien les decía, y como bien ya habíamos anticipado en los demás textos, esta violencia es aquella que funda al sujeto en la representación de una escena originaria. Es decir, habíamos dicho que los padres o los abuelos primero tenían que desear a ese sujeto desde esa violencia originaria, desde ese deseo fundante de decir quién quiero que nazca, y ese sujeto ponerse en posición de hacer eso que los padres o los abuelos desean. Él habla de la institución en la que él estaba y de cualquier institución en donde también hay un deseo fundante, en donde también hay una violencia anticipatoria, vuelvo a repetir, aquella que anticipa y manipula y pone jerarquías en base a cómo se va a dar cada cosa, cómo se va a ir originando. Entonces él dice que así es como se describe la violencia fundadora de esta institución o de este grupo que está instituido. Tuvo que haber un deseo de alguien para formar esa institución y para formar el tipo de personas que están ahí, y el tipo de personas que están ahí también tienen que haber tenido un deseo de estar ahí. La violencia del origen no es solamente representación de una sola representación de la violencia, sino que de aquel deseo sexual, deseo del otro y por el otro. Está asociado a esa violencia el investimiento y el no investimiento del otro, en tanto que él, el sujeto de origen, incluye el deseo de suprimir al otro y el no deseo del otro.
Dice Caes, lo digo porque la violencia de los orígenes se inscribe de golpe en un vínculo intersubjetivo, es decir, es lo que habíamos dicho, si primero tiene que haber una vinculación intersubjetiva, intrapsíquica, en donde yo imagino a ese otro, en donde lo deseo, en donde quiero que las cosas salgan de determinada manera para que eso surja. Es la energía que nosotros fundamos para crear. Ese que Freud ha situado en la prehistoria se actualiza en el origen de todo vínculo y se representa en una escena de este origen. La imbricación de los deseos y de los fantasmas que ellos suscitan forman la matriz originaria. Y dice que hay dos tipos de violencia anticipatoria, como bien habíamos dicho, o de la violencia de origen. Dos. Una es la violencia anticipadora, de la que habla Pierre Lanier, que ahora vamos a hacer enfoque, y después vamos a pasar a describir la segunda, que es la de muerte de los orígenes. Entonces, dentro de la violencia de origen tenemos la violencia anticipadora y la violencia de muerte de los orígenes. Vamos a hablar de la violencia anticipadora. Pierre Lanier ha despejado la noción de una violencia anticipadora cuando describió la situación en la que el lugar de la infancia viene a anticipar a través de un discurso familiar y de los sueños parentales. Esta violencia del deseo es un interrogante dentro de la violencia anticipadora. Desde el comienzo del deseo, pues la madre va a dar vida a su hijo, va a marcar su cuerpo y su psiquis. ¿Sí? Acuérdense de cómo marca la madre el cuerpo del hijo, bueno, sosteniéndolo, amamantándolo, acariciándolo, mirándolo, activando sus zonas erógenas y en consecuencia de eso va a ir formando su psiquis. Hablamos de la función materna que dijimos puede ser cumplida por cualquier persona que se ponga en ese lugar, que pueda cumplir esa función. Si no existiera esta violencia anticipadora, esta misión anticipadora, sin este discurso anticipador, sin este deseo, sin haberle asignado un lugar anticipador para dar este nacimiento que no solamente es biológico, sino también psíquico, sin esta violencia no podríamos acceder al orden humano. Quedaríamos abandonados fuera del campo del deseo. En efecto, cuando estas asignaciones anticipatorias no existen, es decir, no hay un deseo, no hablamos de ese bebé o ahora en este caso de ese grupo, de esa institución, no imaginamos, no nos preguntamos, no buscamos lugar, nada, no existe. Hay para los niños una dificultad mayor para nacer a la vida psíquica. Entonces él sostiene esta tesis según la cual esta violencia originaria anticipadora es inherente a la puesta en su lugar de toda institución. Él hace acá como este paralelismo esta comparación entre lo que sería lo mismo que pasa con el niño puede pasar con una institución. Como antes yo les explicaba, primero lo habíamos visto dentro del grupo de análisis y después lo pudimos llevar a cómo era la situación de un niño y ahora o de la sociedad, y ahora lo vamos a volver a volcar al ejemplo que él da sobre la institución en la que él trabajó, y en consecuencia recordemos que el psicoanálisis lo que hace es investigar para después sacar teorías, para después hacer hipótesis y volver a sacar teorías. Investiga, saca hipótesis, elabora teorías. Entonces él no hace más que esto, investigar dentro de este grupo para poder elaborar esta teoría en que sea aplicable a demás instituciones y grupos. La creación de una institución y de un dispositivo contiene la necesaria anticipación, es decir, violencia anticipatoria, para aquello que la institución va a ser, ha de devenir, y de una forma para aquellos a los cuales está destinada, es decir, determinado tipo de institución está destinado para determinado tipo de persona, ¿sí? Nosotros estamos dentro de una institución, que es la Escuela de Creando Proyectos, y está destinado para nosotros, los que formamos parte, que tenemos determinadas características para encajar en esa institución. Hay instituciones en las cuales no encajaríamos y viceversa. Entonces, dice, la anticipación compromete una parte de su devenir y construye su pasado.
Ella se expresa en la presentación de un universo al cual adviene. Es este deseo que deberá ser reconocido. La violencia incluida en la anticipación puede ser dicha originaria, pues ella se inscribe en el origen del sujeto, lo precede, lo vuelve solidario de un deseo que le precede. Estas puestas las reencontramos en todo reencuentro con otro. El discurso de anticipación en el dispositivo que vuelve posible este advenimiento se dirige desde el principio a un conjunto de sujetos imaginarios y no puede ser de otro modo. Para que el reencuentro tenga lugar, es necesario que no nos presionemos mutuamente a aceptar su suficiente coincidencia. Por una parte, el otro adviene allá donde es esperado. La ilusión es esencialmente la experiencia de esta coincidencia y la propia experiencia psicoanalítica es precisamente el hacer posible los desanudamientos de esa ilusión, de reconocer las pujas opuestas iniciales. En la secuencia que presentó Caes, la violencia de anticipación se revela en el momento de la puesta en marcha de un proyecto terapéutico de la institución. La renovación hace surgir el pasado, es decir, ¿qué es lo que pasó acá? Cuando Caes propone este proyecto analítico, empieza a encontrar que hay un montón de problemas, ¿sí? Hay un montón de conflictos que se están manifestando y que en consecuencia hacen que se replantee qué está pasando con los orígenes de esa institución y se encuentra con el pasado, ¿sí? Se encuentra con que esa institución tiene un pasado que está oculto, que está silenciado y que cuando empiezan a manifestarse se empieza a revelar qué es lo que está sucediendo. A la vez, en la figura estallante de una potencia de engendramiento terrorífico insaciable y en los movimientos retirados del investimiento. La una y la otra ponen en cuestión del deseo de fundación y de la violencia que se encuentra asociada. En el caso de esta institución se articula con la dificultad de poner en su lugar la interdicción de la violencia directa sobre las personas en todo caso de su sanción. Las voces de los muertos, dirigidas contra el médico jefe y contra los enfermos, hicieron aparecer una segunda dimensión de la violencia de los orígenes. Porque esta violencia, que en un principio seguramente habrá sido originaria, cuando muere la pareja de directores, de jefes que llevaba a cabo esta institución, se pone como jefe otro médico. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque no lo quieren y lo quieren destituir, ¿sí? Porque vino a ocupar ese lugar que no le quieren dar. Entonces, habíamos dicho que dentro de la violencia de los orígenes hay dos tipos de violencia. La anticipatoria, que es la que ocurrió al principio, y ahora vamos a la otra, que es la violencia de muerte de los orígenes. Y es esto que pasó, ¿sí? Murieron estos y llega otro y no lo deja. La violencia de muerte de los orígenes, Caes cita a Freud en Tótem y Tabú, donde dice que hay un pasaje de la comunidad natural a la sociedad instituida, ¿sí? Recordemos que estaban en una horda primitiva donde no había una civilización en el texto de Tótem y Tabú, y todo lo que sucede es para que después se instituya una sociedad civilizada. Entonces Caes plantea: toda construcción del mito científico proyecta la cuestión en prehistoria de la humanidad, dando así la representación a las bases necesarias para ser pensada. Cada uno sabe que la cuestión tratada por Freud estaba escaldada en su propia institución. La cuestión organizadora de la violencia de los orígenes es aquella del incesto y de la muerte repetitiva que ella suscita, la tentación del incesto, un hecho antisocial al cual para existir la civilización tiene que poder renunciar. Para que nosotros seamos civilizados hay prohibiciones que tenemos que aceptar en la sociedad.
Una de ellas es el incesto, otra de ellas es el homicidio. Entonces, lo que sucedía con el padre de la horda primitiva era que él era un padre que, no sé si leyeron el texto, por eso se los redondeó un poco, era un padre que tenía bastantes hijos varones y él se acostaba con todas las mujeres del lugar donde ellos estaban y no dejaba que sus hijos estén con ninguna. Él solo podía mantener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué hacen? Estos hermanos se unen como para destituir a ese padre de la horda primitiva. Entonces lo matan, ¿sí? Acá está el deseo de la muerte del padre. Matan a ese padre para poder instaurar en ellos una civilización en la cual ellos se pusieron leyes propias de no estar con todas las mujeres, sino cada uno con cada una, y no volver a hacer esto que el padre había hecho, ni tampoco volver a matar, ¿sí? Entonces, la prohibición del incesto es aquella del retorno a lo mismo. La prohibición del incesto pone en acción la pulsión de muerte, en la cual el objeto central es mantener la identidad. Es por eso que la prohibición del incesto obstaculiza la regresión de la sociedad organizada instituida, la sociedad natural, la horda, el grupo, la masa dentro del grupo. Freud escribe: garantizando así recíprocamente la vida, los hermanos se empeñan en no tratarse jamás los unos a los otros como han tratado al padre. A la prohibición de matar al tótem, que es de naturaleza religiosa, se agrega en adelante la prohibición de carácter social del fratricidio. El renunciamiento al fratricidio es el complemento de la prohibición del incesto. En esta institución que CAES trabaja, que es un hospital de día, la anarquía que persiste a este momento de remitir el trabajo de los deseos de origen, o sea, cuando él hace esto de volver a los orígenes, a los deseos originales, le llama la atención 3 observaciones. 1, la tentación del fratricida, que expresa la rivalidad entre ellos, ¿sí? Es decir, entre fraternos, entre grupos que deberían ser solidarios entre sí para llevar a cabo la misión de esa institución, había una especie de discordia, de conflictos, el deseo de la muerte del otro o la falta de empatía, la apatía. A propósito de los acaparamientos supuestos del jefe médico, ellos echaban la culpa de este jefe médico al cual veían como el padre de la horda, como el tótem. Uno de los enfermeros, si leyeron la historia, le pega una bofetada a un enfermo y esto los demás lo silenciaron, nadie hizo nada. O sea, ya el hecho de llegar al punto de pegarle un cachetazo a un paciente es un grado de pulsión de muerte, y que nadie haga nada, hay un caos. Esto está ligado al deseo de muerte de la figura del padre. Triple voto de muerte: parricida, infanticida y fratricida. Que la muerte real del fundador, es decir, hubo una muerte real, que fue aquel fundador, congeló, ¿no? Ya había muerto un padre, el jefe fundador, y ahora no dejan estar a otro jefe, que es visto también como una figura paterna, entonces quedaron ahí congelados en esa muerte. Segunda observación, la escena de los novios. Vuelve como la escena de los orígenes. Ella suscita una excitación intensa que ningún dispositivo paraexcitador llaga al calmar, asociando probablemente representaciones de muerte y de desaparición de la pareja fundadora. La pareja fundadora, que viene antes del jefe que toma el cargo médico, es la pareja originaria, la que funda. Mueren y hay una especie de desaparición de la pareja, ¿sí? Uno muere y la otra desaparece,
y nadie sabe nada. Entonces este tipo de silencios y de secretos siempre es latente y entonces deja algo manifiesto que se conflictúa y que revela el caos. La tercera observación es que la violencia originaria fundadora de la institución retorna constantemente en el proceso de la institución. ¿Sí? Es como que se quedaron en esa anticipación y no pueden avanzar, ¿sí? Están todo el tiempo retornando. Eso es una compulsión a la repetición y eso también es algo manejado por la pulsión de muerte. Las instituciones indican un vacío. Esto es una cita de algo de lo que dijeron uno de los integrantes del grupo. Las instituciones indican un vacío, la posibilidad constante de la muerte de los otros. ¿Sí? Ellos veían todo el tiempo morir gente y ya era una especie de frialdad y hasta un deseo de que pase. Y agrega acá es un vacío de la muerte de los otros y de las instituciones mismas. Ellas, las instituciones, se organizan para parar esos ataques destructivos, fratricidas, parricidas, construyendo sus dispositivos de defensa y de simbolización que sirven para limitar los retrocesos, la inercia, las bajas defensas, el impedimento de pensar, las proyecciones persecutorias y los actos violentos. Todo esto que es tan originario, que es tan retrógrado, que es tan inmaduro en el psiquismo, que es tener defensas débiles, impulsos, inercia, tanta pulsión de muerte, el no poder pensar, razonar un poco, la apatía, el hecho de sentirse amenazados todo el tiempo y de hecho proyectarlo, es decir, atacar, pasar al acto de la violencia, pegar a pacientes, maltratarse entre ellos. Todo esto es una violencia que no está simbolizada. Y ahora entonces pasamos a hablar qué es la violencia simbólica. Vuelve a citar Totem y Tabú. Dice que en Totem y Tabú Freud muestra precisamente cómo se pasa de una horda, de un grupo no civilizado, a un grupo organizado y civilizado. De pasar de las cosas naturales que uno hace por inercia o impulsivamente a la cultura, ¿sí? Uno tiene que empezar a hacer cosas socialmente aceptadas y por lo tanto sepultar deseos que no están aceptados, están prohibidos en la sociedad. Cada sociedad tiene lo suyo, cada cultura tiene lo suyo. Es el trabajo mismo de la simbolización de una muerte, hasta entonces repetitiva, fomentada en el pacto concertado entre los hermanos para matar al padre. Es decir, el padre hacía lo que quería, entonces seguramente él habrá hecho también cuestiones de asesinatos, de homicidios. Entonces ellos negociaron que haya una sola muerte justa, ¿no? El morir a esa idea natural para después poder llevar a una civilización. Entonces ya no habían muertes repetitivas, sino que mataron al padre de la horda, es decir, padre retrógrado, y llevó a cabo una simbolización de la muerte, ¿sí? De la prohibición de lo que ellos no iban a hacer más porque se sintieron culpables por haber matado al padre de la horda, y también tampoco iban a volver a repetir lo que el padre hacía. La simbolización del deseo de muerte produce sus efectos de estructuración en los conjuntos colectivos. En efecto, la ejecución de muerte del jefe de la horda estaría enganchada, empeñada en una repetición sin fin. En su lugar, la invención del tótem no hubiera venido a transformar la violencia del origen en violencia simbólica.
ellos pudieron simbolizar, ¿sí? Para dejar de ser repetitivos en una violencia destructiva. Pasaron de la violencia destructiva a una violencia simbólica, porque pudieron simbolizar. Simbologine. Un pacto de renuncia, acuérdense de los pactos inconscientes. Un pacto de renuncia en una forma sustitutiva sucede a la complicidad mortífera para romper con la obra de muerte. Este pacto y esta forma instituyen la sociedad. De otro modo, digo, las violencias del origen, violencia de anticipación y violencia de la muerte del origen, no adquieren su valor instituyente y su función simbólica más allá de ser mutuamente reconocidas como tales. Entonces es necesario que haya habido deseo anticipador y acto de fundación. En la institución de cuidado que hablaba Caes, propuso el análisis de la interdicción y la violencia de quienes las representan. No la asumen los cuidadores en el nombre de la ley que los organiza, ¿sí? Es decir, ellos se quedaron totalmente estancados en aquel fundador de la institución, en aquel de deseos de los orígenes. Y no pudieron avanzar, vuelvo a repetir. Entonces, no asumían que haya un nuevo jefe, pero tampoco se asumían a ellos en roles en los que podrían llevar adelante esa institución, ¿sí? Entonces, ninguno se hacía cargo y ninguno tampoco se hacía cargo de esta violencia, en ponerla en palabras, en representarla, en decir, si está pasando esto, me hago cargo, ¿sí? Hablaban lo que podían, porque si ustedes leen la historia van a ver que era muy incómodo para Caes empezar ese grupo, porque estaban todos silenciosos, mucho silencio, un silencio incómodo, ¿sí? Si hacen análisis o bueno, pregúntenle a algún psicólogo lo que es el silencio, silencio, ¿sí? Incómodo en terapia. Y esto es lo que hacían ellos, ¿no? Entonces él dice, ellos no representaban, no había un acto simbólico, porque en el nombre de ese primer padre, en el padre de la horda, en el padre primitivo, en el nombre de él, ellos no actuaban, ¿sí? Había una devoción total a ese primer médico fundante. El enunciado garante de ese vínculo que establecieron, pero que tampoco pudieron recordar, porque tampoco es que recordaban bien cómo sucedieron las cosas. ¿Qué pasó con esa novia de ese fundador? No puede poner a nadie en su lugar, dice Caes. Si yo no recuerdo, si yo no hago consciente, ¿qué es lo que voy a poner en lugar? Acá hay mucha pulsión de muerte, acá hay mucha compulsión, hay mucho del orden del ello, de lo impulsivo, ¿sí? De lo inconsciente, de estar súper manejado por el inconsciente y no hacer nada consciente. El verdadero falso matrimonio es desde este punto de vista un efecto de ese tropiezo de la simbolización. Y ahora vamos a hablar de la violencia destructiva. Esta es la violencia secundaria, porque la originaria es la primaria. La violencia secundaria o violencia destructiva se nutre de tres fuentes. Una, el retorno no transformable, es decir, no simbolizado, de las violencias originarias, que en principio son fundantes, están buenas para elaborarlas, pero tampoco vamos a estar retrocediendo. Y obviamente que fracasa la violencia simbólica, que testimonia que en todo reencuentro intersubjetivo, las dos primeras dejan restos no elaborados, es decir, tanto la violencia originaria como la destructiva no pueden elaborarse, no pueden simbolizarse, entonces se lleva a cabo siempre la repetición de la violencia destructiva. 2. La violencia destructiva está bajo el efecto de la pulsión de muerte, que desagrega y tiende a mantener el principio de la identidad. 3. La violencia destructiva nace del conflicto fundamental que Freud pone en exergo de Introducción del narcisismo, que dice:
El individuo lleva en efecto una doble existencia. En tanto que lleva en sí mismo su finitud, una existencia es llevar en sí mismo su finitud, y en tanto que elemento de una cadena de la que es servidor contra su voluntad. ¿Se acuerda que habíamos citado también esto? El bebé que nace en una cadena de deseantes, si es posible, pero también va a ser como que va a estar sumiso a ese deseo. Va a ser en contra de su voluntad, el deseo, cumplir el deseo de los padres. Y se acuerdan que Freud decía, en todo caso, sin la intervención de su voluntad. Es decir, si no es en contra de su voluntad, va a ser sin su voluntad. ¿Se entiende? Entonces dice, esta doble existencia tiene que ver con que es inmortal como especie y es mortal como individuo. Habíamos dicho que inmortal como especie, porque nosotros venimos a mantener la especie, y que si todo sale bien y que si dejamos en otros memorias, siempre vamos a estar vivos de alguna manera. Pero como individuos, como sujetos propios, sabemos, estamos conscientes de que somos seres finitos, es decir, mortales. La violencia destructiva es efecto del conflicto entre estos dos estados, ¿sí? El saberme que como especie soy inmortal, porque pongámonos serios y profundos, nos creemos inmortales. Muchas veces no pensamos en la muerte, no pensamos en nuestra propia muerte, hasta que no nos toca de cerca. Entonces cuando queremos hacer todo creyéndonos inmortales, y nos topamos con que no podemos hacer todo porque somos mortales, ahí nace el conflicto, dice Freud. El conflicto de su existencia. Y ahí es la violencia destructiva, dice Freud. Podemos observar algunos efectos de estas violencias en las instituciones cuando las funciones simbólicas son atacadas o desfallecen y cuando el retorno de la violencia fundadora no puede ser simbolizado. En la secuencia clínica que les he presentado, es decir, en esta historia que les dije que lean, la falta de simbolización de las violencias de origen está al principio de las violencias destructivas que se manifiestan en la institución. Hemos observado desde entonces que se trata de relanzar el deseo de anticipación, retornado entrante de las investiduras, cuando los dispositivos de simbolización de los votos de muerte no pueden ser movilizados en el enunciado de las interdicciones fundamentales: muerte, incesto. Es decir, que tienen que volver a generar un deseo de anticipación para que ellos puedan establecerse ahí, que empiecen a investir estos dispositivos, que empiecen a simbolizar. Pero cuando no se puede simbolizar, dice Caes que hay que retornar a generar otro deseo fundante, otra motivación, ¿no? El deseo es el motor, decía Freud. Entonces, algo que los motive a seguir estando ahí y que no sea la pulsión destructiva de muerte. Hemos observado enseguida los efectos. La regresión de la institución hacia el estado de masa, ¿sí? El padre de la horda primitiva, era un grupo de masa, como decíamos, primordial, primogenio, natural, guiado por la impulsividad, no había prohibiciones, no había civilización. Dice que en esta institución pasó eso, se movieron en masa a ser parte de la horda. La confusión, la hipercondensación, la denegación, la borradura de los orígenes, porque tampoco es que ni siquiera se basaban en el deseo de los orígenes, ya ni conciencia de eso tenían, y del drama que lo ha inscripto en lo real. Entonces, él va a hablar de lo que es la transferencia y la contratransferencia en esta difícil institución.
y se pregunta: de los análisis que conduje se desprende una cuestión y una hipótesis. ¿Cómo y con cuáles condiciones el dispositivo institucional y los espacios que él contiene permiten la puesta en figurabilidad y el trabajo de simbolización de aquello que no ha podido ser elaborado en el espacio privado? ¿Cómo tratar aquello que queda de sufrimiento en las instituciones mismas? La hipótesis es que aquello que no llega a ser significado, simbolizado, interpretado de las violencias de origen, vuelve en relación entre los sujetos de una institución. Es como el retorno de lo reprimido. En la institución misma, sobre una escena y en los vínculos donde se ligan de una manera intrincada y confusional la realidad psíquica, cada uno tiene su realidad psíquica, y otros órdenes de la realidad. Se diseña la noción de genealogía institucional, de la cual el objeto es describir las transmisiones psíquicas inconscientes que constituyen las criptas y los placars de una institución, es decir, lo irrepresentado, lo no dicho, lo secreto, lo oculto, lo que nunca se habla, de la psiquis de los ancestros. He probado esta secuencia de mi intervención en las instituciones como particularmente difícil de vivir y de elaborar. He arribado a retener la hipótesis siguiente. En nuestras intervenciones en las instituciones, el analista está regularmente asignado en un escenario o una escena fantasmática al lugar de origen, es decir, a él como transferencialmente, lo depositaron en un lugar en donde se la hicieron difícil, ¿sí? Ahí lo depositaron a Caes como analista. Y esto es lo mismo que le hacían al jefe que quería ser jefe médico, al que era jefe médico, y no lo dejaban, ¿sí? Y además, toda la carga emocional que significaba el anterior fundador, ¿sí? Entonces esta ambivalencia que era la que depositaban en Caes. Entonces no le querían hablar, entonces le era muy difícil formar parte, ¿sí? O hacer ese análisis. De hecho, en la historia, si la leyeron, es como que él estaba un tanto resignado. Él decía: yo ya no quiero estar más. Y ellos sabían y hasta tenían miedo de ese abandono. Tal vez otro analista hubiese intentado por otro lado y no resignarse. Pero está contando una realidad, ¿sí? Muchas veces pasa imagínense si pasa de uno a uno con un grupo, todos adheridos a lo mismo. En la contratransferencia, este emplazamiento, contratransferencia es lo que sentía él, corresponde a un momento de gran confusión de pensamiento o a un sentimiento de pérdida de límites. Este momento sigue a menudo o precede una intensa experiencia de excitación pulsional compartida, es decir, le contagiaron esa ansiedad. Analistas y participantes son confrontados a los efectos hasta aquí impensados y que les da la representación de lo impensable en cuanto una situación traumática lo provoca, porque esta era una situación traumática para ellos. Todo pasa como si la representación y los afectos que acompañan esta puesta en el lugar del origen no le era posible de comprender de golpe, sino solamente después del impacto, cuando el rechazo originario, efectuado en común, pueda ser levantado. Lo propio de una situación clínica difícil, además del hecho de que ella moviliza generalmente el núcleo traumático de cada uno, es decir, esta situación clínica era difícil y movilizaba en cada uno el núcleo traumático. Se caracteriza también por el hecho que en la transferencia estamos puestos en el lugar insostenible que hace el trauma, ¿sí?
imagínense en alguien que haya pasado por una situación traumática y que depositen ustedes como psicólogos sociales al generador del trauma. Por ejemplo, un ladrón, ¿no? Sufren el trauma de haber sido robados, empiezan a tener desconfianza y depositan en ustedes el miedo y la desconfianza, ¿sí? Entonces, si a vos como psicólogo o a mí como analista, un paciente me sostiene en su trauma como generador de su trauma, obviamente inconsciente, la terapia va a ser sumamente difícil de abordar, ¿sí? No imposible, pero sí difícil, ¿sí? Y dice, CAES que muestra nuestra ignorancia. En el trabajo con este equipo, con el que él trabajó, que era muy difícil, he sido colocado en el rol del padre desaparecido, de ese padre fundador, ¿sí? Lo colocaron en ese lugar, en el padre de la horda primitiva. Y entonces le sacaron todo el investimiento, o al menos la investidura que es buena. Y por eso es que ellos tenían estas parálisis del pensamiento, no podían razonar, hasta no podían hablar. Le mostraron en las sesiones estos constantes, y él lo asimilaba a marasmos que ellos tenían, ¿no? Marasmos psíquicos. No decían nada. El acceso a la violencia de los orígenes es para nosotros indisociable del lugar que ocupamos en el campo transferencial. Cuando una persona o un grupo están perdidos en lo que es la violencia de los orígenes, que vuelvo a decir, es necesaria al principio para fundarla, pero no retornar a ella. Entonces, si tenemos un retorno compulsivo a esta violencia, vamos a empezar a tener violencia destructiva y no simbólica. La simbólica es la necesaria. Dice que entonces no es indisociable, y vamos a ocupar ese lugar en el campo transferencial tan difícil, contratransferencial del equipo. En la escena de fundación que quedó fijada, ellos se quedaron ahí congelados en ese fundador que no saben lo que pasó y que ha vuelto imposible hasta ahora la historia, ¿sí? Ellos no pudieron continuar creando una historia, creando una institución, otra institución, o dándole lugar a ese nuevo médico, o ponerse ellos en el rol de llevar a cabo motivaciones. Y entonces dice CAES, si no se hace posible la historia, tampoco podemos historizar. Historizar es en el campo de lo analítico el hecho de poner en palabras, representar, simbolizar. Así que bueno, acá termina este tercer y último teórico de CAES desde mi enseñanza. Nos vemos para aclarar dudas y espero que nos veamos pronto.